En este video les quiero platicar algo que hay mucha gente que se pregunta. Es un tema muy interesante, así que acompáñenme a ver este video. En este video les voy a explicar cómo fue que yo conseguí obtener mi residencia aquí en este país, cómo fue que yo me hice legal aquí en este país. Es algo que mucha gente se pregunta y es una historia que les quiero compartir para todas esas personas que se preguntan cuál es la forma más fácil de conseguir la documentación aquí o cuáles los pasos a seguir para que ustedes puedan conseguir sus documentos en este país. Así que acompáñenme a ver este video. Les voy a compartir cómo fue que yo conseguí tener mi residencia y cómo es que me hice legal en este país. Bueno, pues antes que nada les quiero platicar un poquito de mi vida de aquí en Londres. Cuando yo me vine, pues yo duré un año aquí trabajando aquí en Londres. En ese tiempo yo trabajaba sin documentos y estuve ganando dinero en efectivo, me pagaban en cash. Entonces durante ese tiempo pues estuve trabajando sin documentación. Y ya después de ahí, en uno de mis trabajos yo conocí a la que es mi esposa ahora. Ella no trabajaba en ese restaurante, pero nos conocimos en un restaurante. Entonces, pues fue como yo así la conocí a ella. Cuando yo la conocí a ella, eso fue en el año 2019. Entonces, eso pasó antes de que pasara lo del Brexit, que pues antes era otro tipo de proceso para arreglar la documentación. De un año que yo estuve aquí, la conocí, empezamos a salir, nos hicimos novios, duramos un año de novios y después de un año empieza la pandemia aquí en Londres, el coronavirus. Cuando comenzó la pandemia yo la verdad que no tenía lugar a donde ir porque mis piensos era volverme para México, yo ya no quería estar aquí. Entonces cuando comenzó la pandemia yo ya había dejado mi apartamento, yo ya tenía todos mis planes de volverme para México y en eso pues me quedo sin nada porque comienza la pandemia, todo cerró, cancelaron vuelos, cancelaron todo, yo ya había entregado mi apartamento y no tenía lugar ni para dormir. Como yo ya no tenía lugar a donde ir, pues mi esposa me ofreció su casa, entonces me fui a vivir a su apartamento de ella y fue donde todo comenzó. Estábamos ya viviendo juntos, salieron los planes de casarnos, ya que mi esposa sabía que si yo volvía para México pues era más difícil de que yo algún día volviera para este país y ella pues se le haría muy difícil estar yendo a visitarme a México. Entonces ella me comentó de qué me parecía si nos casábamos para que yo pudiera obtener mis documentos. Entonces decidimos que nos íbamos a casar y así fue como todo comenzó. Entonces salió la idea de casarnos y conseguimos el número de una abogada con la cual una amiga de nosotros se había casado y fue esa abogada quien la ayudó a ella para todo su proceso de cuando ellos se casaron. Así que contactamos a la abogada, nos informamos de cuál era el proceso porque nos queríamos casar. Entonces la abogada nos explicó un poco de todo lo que teníamos que hacer. La consulta nos costó 100 libras para contactar a esa abogada y eso solamente fue la consulta para que ella nos explicara lo que teníamos que hacer. Entonces una vez que contactamos a la abogada, ella nos explicó todo. Lo primero que teníamos que hacer era casarnos al civil. Entonces pues yo y mi esposa hicimos la cita para casarnos en el Lambeth House. Hicimos la cita para nuestra boda. Nosotros nos casamos al civil, eso fue muy rápido porque era durante la pandemia.
todo estaba muy restringido, no podíamos llevar gente al lugar de la ceremonia. Los únicos que podían asistir ahí eran yo y mi esposa y un padrino de parte de ella y otro de parte mío. Entonces todo fue así como muy rápido por lo de la pandemia. Nos casamos al civil y después esperamos como 2 semanas a que nos llegara el certificado de nuestro matrimonio, y ya fue ahí donde la abogada empezó a hacer todo el proceso. Entonces ya después de que nos habíamos casado, la abogada nos pidió mucha información sobre cuánto tiempo yo tenía viviendo aquí, nos pidieron fotos, nos pidieron recibos de que estábamos pagando nuestros bills aquí en Londres. Fue mucha documentación, pero la documentación que más nos pidieron fue de parte de mi esposa. Ella fue la que tuvo que otorgar más documentos, ya que pues ella tenía más tiempo viviendo aquí y ella era la persona que me estaba pidiendo a mí. Ya después de todo ese proceso, la abogada nos explicó que podría tardar alrededor de 1 a 6 meses, y que si en 6 meses no me resolvía nada, pues tendría que ser como otro tipo de proceso que duraría mucho más y sería mucho más difícil que me otorgaran mis documentos. Entonces hicimos todo lo posible de que todo el proceso no durara más de 6 meses. Entregamos todos los documentos que nos pidieron. Todo eso tuvo un costo como de 1,000 libras, todo el gasto que hicimos para que la abogada pusiera todos mis documentos para que yo recibiera mi residencia. Entonces, una vez que la abogada mandó todos mis documentos, lo único que faltaba era solo esperar a que me llegara la residencia, o que me avisaran si ellos necesitaran que yo mandara algún otro documento. Así que pues tocó esperar, y como después de 2 semanas recibí una carta donde me decían que ya habían aceptado mi proceso, que ya estaba aceptada mi residencia. Entonces ya lo único que faltaba era esperar a que me la enviaran a mi casa. Entonces yo contacté a la abogada porque yo la verdad que yo no me creía que ya estuviera mi residencia tan rápido. Cuando contacté a la abogada le mandé una imagen de lo que me llegó a mi casa, de la carta, y me dijo la abogada que ya eso era una confirmación de que me iba a llegar mi residencia. Y de hecho la abogada me dijo que nunca había tenido un caso donde todo el proceso fuera tan rápido como yo. Así que tuve mucha suerte de que mi proceso fue muy rápido. La verdad que yo esperé 2 semanas para que me aceptaran mis documentos. Después de 2 semanas esperé 1 semana más en lo que me mandaron mi residencia. Así que todo fue muy rápido. La verdad que tuve mucha suerte. Bueno amigos, ese proceso fue antes del Brexit. Era todo muy diferente ahora, porque ya ahora todo es diferente. Así que yo les cuento cómo fue que yo conseguí tener mi residencia aquí en este país. Pero ya después del Brexit yo no sé, la verdad que no sé mucho cómo son los trámites de ahora. Pero tengo amigos que se han casado y han arreglado documentos muy rápido. Así que si les gustaría que investigue o que contacte a sus amigos que se casaron para que les expliquen un poco, déjenme aquí en los comentarios